Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario que nos esté mirando. Tenemos otro material de apoyo adicional, repito, adicional. Este es el ejercicio número 3 que está sacado de la ayudantía 6 del año 2025. Es un ejercicio de cálculo de energía. Esto que pareciera tener un segundo orden implícito por contar con R, C y L, en realidad no es tan así. Me explico. El enunciado dice que los reactivos, cuando uno habla de elementos reactivos, se refiere siempre a condensadores e inductores. Es como el grupo general. Ya dice, considerando su régimen estacionario o permanente. Recuerden que yo estoy trabajando con una tableta gráfica no muy amigable, entonces tal vez la respuesta a mi pulso no es muy amigable. Bueno, esto es un gráfico muy sencillo, esta es una zona transiente y esto es un régimen estacionario. La respuesta del circuito, y esto yo lo dibujé hacia la rápida, puede ser o no ser, pero hay una etapa en donde el circuito ya se comporta de la misma manera. Y eso es lo que quiere decir arriba con el régimen estacionario. O sea, partimos de la base de que hay un T mayor que cero, o bastante mayor que cero. Y en esas condiciones el inductor se comporta como un cortocircuito. Y para un T excesivamente mayor, a los 5 tau, que es el momento de la carga, el condensador se comporta como un circuito abierto. Entonces, este circuito que está acá, yo lo podría redibujar. Repito, estoy con la tableta gráfica que no ayuda. Precisamente ya se puso mi ajetona. Ahí sí. Me ha costado dominar esta tableta gráfica. Voy a hacer estos puntitos acá para simular la bobina. Y aquí tengo esto. Básicamente este circuito se comporta de esta forma. Y voy a poner con un color rojo, que aquí va la corriente de la bobina y aquí está el voltaje del condensador, aunque el condensador se comporta como un circuito abierto. ¿Por qué yo hago esta aproximación? Fíjense que aquí el inductor debiera estar acá, pero se comporta como un cortocircuito. Por tanto, la corriente que circule por acá, y como esto es un circuito abierto, la corriente que circule por la bobina es la misma que pasa por esta resistencia de acá de un ohm, siendo este trazo, que es el mismo que está acá. Entonces yo podría decir que la corriente en la bobina. Oye, me cuesta un mundo hacer un punto con esta porquería. Y dice que IL es igual a la corriente que va a pasar por la resistencia 2. Bueno, ustedes me van siguiendo lo que yo voy diciendo, pero aquí los puntos cuesta hacerlo, no sé por qué. Y al mismo tiempo, si se fijan bien, el voltaje en este condensador que está en paralelo a esta resistencia, que es la resistencia 2, el voltaje del condensador va a ser igual al voltaje presente en la resistencia 2. Yo les sugiero, muchachos, que cuando estén trabajando incluso en su prueba, en su informe, en lo que quieran, tengan cuidado cuando escriban C y L, porque de repente uno por escribir rápido la L la hace como C y se termina por confundir. A mí me pasó en una prueba, así que un dato no menor. Pero resulta que ahora como tengo este circuito equivalente, es re fácil porque tengo que calcular la corriente en una resistencia. Y queda un humilde divisor de corriente. Y esto quedaría así. Un amper multiplicado por la resistencia de 3. Acuérdense que cuando hacemos el divisor de corrientes con la resistencia contraria, sumado más, sumando toda la resistencia. O sea, básicamente 3 por 1 dividido 4, o sea, 3 cuartos, y eso es 0,75 amperes. Por el lado del voltaje del condensador, ya sabemos que es el voltaje de la resistencia en un ohm, pero tenemos la corriente de esa resistencia, que es la corriente que pasa por acá. Así que sencillamente el voltaje en el condensador es la corriente que pasa por la bobina, que es la misma corriente que pasa por la resistencia 2, por el valor de la resistencia 2.
Bueno, la parte algebraica se la dejo a usted, pero sería 0,75 por uno, o sea, 0,75 voltios. Pero este ejercicio además pide la energía. Recuerden, muchachos, que por el principio de conservación de la energía solamente se transforma, nunca se destruye. Así que esta condición de estado permanente, en un problema más avanzado, porque estos datos que estamos acá, ya aquí tenemos la mitad de la respuesta. La otra es calcular las energías, que yo me di el trabajo de anotarlas primero, porque como la tableta gráfica no es muy amistosa, voy a llegar y copiar nomás para reemplazar los datos. Dice que la energía en el condensador es un medio, o sea, 0,5, por el valor del condensador por el valor del voltaje. Como estamos trabajando con energía, que significa que en algún momento se va a transmitir a otros elementos, tal vez, basta con tener el valor del condensador en el estado permanente para determinar la energía. Porque tal vez en un estado transitorio va a depender de un exponencial. Pero como ya pasamos ese estado porque estamos en el transitorio, yo perfectamente puedo calcularlo así. 0,5 por el valor del condensador. Ese es un por si acaso. 2 faradios. Vamos a hacerlo así mejor. Por el valor del voltaje en el condensador y ese tiene que ir al cuadrado. Y ese es 0,75 al cuadrado. Y esto, por supuesto, da un número en Joule, que es 0,5625 Joule, la unidad para la energía. Y también vamos a copiar este cabro que está acá, que yo lo había puesto por adelantado para no rabiar tanto con la tableta gráfica. Ustedes, como yo sé que me van siguiendo, chiquillos, con el audio, a lo mejor lo hacen más bonito que yo. Estoy en una tableta gráfica, no estoy técnicamente en el teclado de mi computador. Lo mismo, 0,5 por el valor de la inductancia, que son 250 milihenrios o por día a la -3, por el valor de la corriente, que es 0,75 amperes, que también está al cuadrado. Y eso entrega un valor de 0,0703 uy, julios o joule. Aquí hay un comentario que me gustaría hacer. No es una receta mágica y tampoco una magistral, pero habitualmente los inductores se llevan bien con las corrientes. Si se fijan acá en el cálculo de la energía en el inductor, necesitamos la corriente y no el voltaje del inductor. Asimismo, en el condensador, el voltaje es más amigo del condensador y no la corriente. Eso se lo digo porque en cálculos superiores vamos a necesitar estos datos y siempre van a ser necesarios en función de lo que estamos buscando. Entonces, tener, por ejemplo, la corriente del condensador no es algo inútil, pero conviene tener el voltaje. Eso, chiquillos, esta es la resolución de este ejercicio que era bastante sencillo. Vamos a continuar con otros videitos que espero sean todos de su agrado. Muchas gracias por ver y escuchar. Recuerden que son videos preparados con amor, aunque la tableta gráfica no me tiene mucho amor. Gracias.